Y tenemos en esta entrevista a la psicóloga Mariana Alves. Bienvenida, Mariana, un placer tenerte. Muy buenos días. ¿Ya hiciste todas tus compras? No. Vamos a hablar del tema que hoy ocupa y divide, yo diría, muchos hogares uruguayos. Por lo menos el mío no está dividido, pero hay una trinchera, hay una frontera que no se traspasa, que es esa frontera del consumismo, bueno, exacerbado. No estamos hablando de aquel consumismo que se puede tener, casi que diría, por una cuestión de cortesía, de gentileza, de tener, sino aquel que prácticamente se hace insoportable. ¿Son muchos los uruguayos que son compradores compulsivos? Es un número bastante elevado dentro de todo. Pensemos que cada 3 jóvenes de 10 son compradores compulsivos. ¿3 de 10? Es mucho. Sí. Lo que pasa es que, claro, cada vez va aumentando más esa brecha. Por supuesto que hay cosas que inciden a que la persona consuma más. ¿Y cómo establecemos el parámetro de quién es un comprador compulsivo? ¿Y quién no? A quien tiene aquella, la compra impulsiva en un lugar, pero no es asiduo a la compra. Bueno, esa es una diferencia importante. Primero tenemos lo que ustedes dicen, claro, los compradores impulsivos, que es lo que podríamos ver en esta época de repente, ¿no? Personas que por el impulso se dejan llevar por alguna compra, después tal vez sientan algún poco de arrepentimiento, pero no es nada grave. El problema con el trastorno por las compras compulsivas, que lo consideramos un problema psicológico, ya ahí se trata como una adicción porque hay cosas que la persona no puede controlar. Hay un tema de que no puede controlar el impulso por la compra, empiezan a mentir en su entorno para poder pagar las cuentas y seguir adquiriendo cosas. Incluso tienen el síndrome de abstinencia. Si no logran hacer la compra, se sienten mal, empiezan a tener ataques de ansiedad, jaquecas, contracturas, como lo que podría pasar con un adicto en sí mismo. Por ejemplo, llegar al caso de robar dinero para comprar. Y en algunos casos extremos ha pasado eso, trae muchísimos problemas familiares porque la persona miente y además muchas veces siente que no tiene un problema. Entonces de repente son personas que te pueden llegar a gastar 7.000 pesos en un día o entrar en el tema de comprar con tarjetas de crédito y ahí empieza a complicarse las cosas porque se les va de las manos. Toda una calecita arranca ahí que es complicada. Exactamente, y está asociada a veces a otras también patologías más severas, como lo podemos ver como lo que es el trastorno maníaco depresivo bipolar o el trastorno borderline de la personalidad, o a veces responde a insatisfacción personal, la persona no está muy satisfecha con su vida, hay un vacío que hay que llenar. Entonces ahí ya estamos hablando más de lo patológico y que por supuesto trae muchas consecuencias a nivel familiar, como separaciones, porque hay mucho ocultamiento. Y en esto de los jóvenes que les decía hoy, es bastante frecuente porque nosotros en la adolescencia queremos agradar al otro, queremos entrar en ese grupo de pertenencia y de repente si vemos que un compañero tiene determinada marca, vamos a querer acceder a eso, o si tienen de repente determinada computadora, determinado celular, también vamos a querer acceder a eso. Y eso sumado a una baja autoestima y de repente a un débil soporte familiar, conlleva a la persona a, empezar con esto de las compras. Y es más peligroso en los jóvenes porque no tienen acceso a tanto dinero. Claro, eso era lo que te iba a decir. En el caso de los jóvenes y en el caso de los niños, a quienes, bueno, depende de cómo ayudemos los papás a transitar el tema de la cartita a Papá Noel y a los Reyes Magos, porque allí uno transfiere cosas también. Allí uno puede, en un acto que está sin duda, yo no lo digo, no lo critico, está lleno de amor, de la necesidad de alguna manera de generosamente premiar algún esfuerzo que se realizó durante el año, también uno puede no darse cuenta y estar transfiriendo necesidades de tener determinadas cosas. Y al final de cuentas, Papá Noel y los Reyes Magos, mire, acabo de decirlo, te pones ahí en Google y lleva 40 millones de regalos, ¿qué le hace traerme 2 a mí? ¿No? Pero es difícil para los padres el cómo manejar esa situación para no generar ya desde pequeños en nuestros hijos esa compulsividad a querer tener determinadas cosas. Bueno, y eso pasa muchísimo hoy en día. Los padres compran demasiadas cosas a sus hijos. A veces también, por la sociedad en la que vivimos, los dos padres tienen que trabajar, están poco tiempo con sus pequeños y este sentimiento de culpa muchas veces se, digamos, oculta un poco a través de te doy obsequios, te doy algún regalito en particular, algún viajecito, alguna cosa,
Si como... te portás bien, te traigo tal cosa. Exacto, y en algún punto eso medido no es terrible. El problema es cuando es demasiado y cuando de repente estos chicos ya tienen tantas cosas que se aburren de todas las cosas que Claro, tienen. y Mariana, ¿y se agrava la situación cuando los padres están divorciados? Digo, algo tan común hoy en día. Se agrava si entramos en esta competencia, ¿no? Porque de repente a veces, lamentablemente, cuando las parejas se divorcian, comienzan a atacarse mutuamente, ¿no? El padre quiere comprar al niño, la madre quiere comprar al niño, y bueno, sí, puede llegar a poner al chico en una situación de poder que no va a saber manejar, de determinada manipulación también, Claro. Inconsciente, obviamente. Entonces, sí, eso puede llegar a ser más peligroso. Estimo que para el caso del comprador compulsivo, esta fecha es tremenda, ¿no? Tal vez en realidad pasan más desapercibidos, porque como todos estamos en el auge de Claro, comprar más, sí. el comprador compulsivo es comprador compulsivo Compra todo el siempre. año. Exactamente. No es que en esta fecha particular Está bien. se quiere comprar más. Compra siempre. Es más, creo que queda maquillado. Porque en algún punto creo que todos estamos un poco en la euforia de comprar un poquito más, así sea alguna tontería, pero estamos todos en la misma. Pero ¿por qué se da eso que uno lo percibe? Lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Está bien, Sí. es comprensible que... vamos a poner algunos atenuantes. En estas fechas solemos tener gente en casa, eso lleva, obviamente, a que tengamos que tener mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de bebidas. Sabemos que los horarios de los comercios son restringidos, por lo tanto, no compras el pan para un día, compras el pan para 2 días, o de repente compras, si tenés freezer, para todo el fin de semana. A ver, son atenuantes, pero uno mira a su alrededor y parece que se acabara el mundo. Nos preparamos para la Tercera Guerra Mundial. Claro, en realidad, los carros sí. de los supermercados, yo digo, este tipo tiene un búnker y está pasando algo que yo no me enteré y este tipo va a pasar un mes con todo lo que se lleva en ese Sí, carro. o sea, en realidad hay que a esa gente hay que decirle que hoy es el nacimiento de Cristo y no es la última cena, ¿no? Porque parece que fuera la última cena. Pero realmente nos pasa eso. ¿Por qué entramos en esa vorágine? Yo creo que es un poco por el impulso de toda la sociedad. Primero, ya comenzamos con los shoppings a ser bombardeados desde principios de diciembre con los arbolitos de Navidad, ¿no? Todo empieza a ser muy sutil. Claro, y Sí. muy estudiado, desde el punto de vista de marketing, muy bien estudiado, ¿no? Claro, o sea, empezamos el perfil con- del comprador y cómo entrarle, evidentemente. Hay Sí. todo un estudio detrás. Por supuesto. Entonces empezamos ya con esa seducción, ¿no? Y de repente esto de la época en que vivimos, donde el consumismo es moneda corriente y donde aparentemente tener más te hace más feliz. Entramos en esta rosca que creemos finalmente de que si tenemos el mejor regalo, o tenemos la tecnología último modelo, vamos a ser más felices. Y obviamente que esto no es así, pero bueno, creo que en estas épocas, sumado al marketing, de repente a los descuentos especiales que surgen, hay como todo digamos, una manera, un teatro atrás que hace que la persona sea más impulsiva. Y es cierto, a ver, va a estar cerrado de repente el supermercado un día y la gente no es consciente de eso y compra como si, es cierto, como si fuera a terminarse el mundo. Pero esta es la impulsividad empujada por la ansiedad y además también a veces hay otros temas familiares que pueden llegar a querer compensar en sus casas, por ejemplo, ¿no? Tener una cena muy suntuosa o regalos muy caros. También a veces es un El tema de aparentar estatus. porque de repente Sí. caen algunos parientes o amigos que hay que impresionar. Exactamente. Y entramos en eso, ¿no? Exactamente, porque el tema de la aceptación ajena, ¿no? La aceptación de los demás hacia nosotros, el estatus que nosotros mostramos, es un poco está también enrabado en esta situación. Cuando se llega a niveles como los que decíamos al principio de la entrevista, es decir, de personas que presentando esa patología después van cayendo en otro tipo de situaciones, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento? Es decir, ¿de qué manera una persona que aparentemente está teniendo una actitud, a ver si me explico, si yo soy un alcohólico o soy un fumador, hay algo evidente que los demás me pueden decir, eso que estoy haciendo está mal, no tenés que tomar tanto o no debes tomar, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de ser un comprador compulsivo, lo saben, en todo caso, el círculo reducido, los íntimos. Yo si veo a una persona comprando hoy, no me voy a dar cuenta que es una persona que está enferma. Claro. Debe ser difícil de atacar cómo tratar ese tema porque no tenés la ayuda del entorno tampoco. Tu familia es la que se da cuenta. Ajá. Primero es tu familia, porque puede ser tu pareja, puede ser tu madre, tu padre, tu hermano. Las personas que viven contigo se van a dar cuenta. Sobre todo cuando vengan los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Estamos viendo, Humberto, un apunte nada más, estamos viendo en imágenes
una película que se llama Confesiones de una compradora compulsiva, que el tema fue llevado al cine, una película muy conocida. Fue llevado al cine esta patología para magnificar un poco la situación, ¿no? Sí, es que es muy frecuente, en realidad. Una muestra tal cual de lo que pasa, ¿no? Claro, sí, sobre todo hoy en día está como más empujada a ser evidente esta patología. Pero en lo que tú decías del tema del tratamiento, primero la familia se tiene que dar cuenta y ayudar a la persona a que se dé cuenta, porque también la persona está en un estado de negación, no entiende que está teniendo un problema. Ajá. Y eso a veces complica, porque no es que el comprador compulsivo va a ir a terapia voluntariamente. Hay que llevarlo, hay que hacerle entender que su conducta está haciendo peligrar la economía del hogar, haciendo peligrar sus relaciones. Y en cuanto al tratamiento, lo mejor en estos casos, desde el punto de vista psicológico, es el tratamiento de terapia cognitiva o terapia cognitivo-conductual, donde a la persona se le va enseñando por ejemplo, a comprender cuáles son los desencadenantes de esta compra, por qué tiene ganas de comprar en ese momento, se sintió mal, se peleó con alguien, qué pasó. Luego también hay una especie de automonitoreo, de ver cuándo empieza la ansiedad a escalar en estos casos. También podemos hacer cosas prácticas como quitar las tarjetas de crédito, porque cuando uno compra con tarjeta de crédito no es muy consciente de lo que está gastando, porque estás pensando a futuro, estás pensando que, bueno, el total pago el mes que viene. El pagar con el efectivo genera por lo menos... un poquito más de conciencia. Claro, conciencia de lo que se está haciendo en ese momento, un poquito un poco más, en estos casos un poquito más. ¿Asociamos más a la mujer con la compra compulsiva que al hombre? Sí, las mujeres son más... las mujeres y los jóvenes son los que padecen más de este trastorno, pero los hombres también pueden caer en esto. Compramos cosas diferentes. Los hombres usualmente que tienen esta patología compran más cosas de tecnología o de autos, de coches. Cablecitos, dicen en casa. Claro. ¿Ya compraste otro cablecito? No compro cables. O sea, vamos a ser claros. Cables no compro, no me dedico a coleccionar cables. Pero le dicen cablecitos a todas esas cosas tecnológicas. Exactamente. No soy un comprador compulsivo, no sé por qué me miras así. Admítalo. Así que somos más, es otra área, pero podemos caer en lo Pueden mismo. caer, por supuesto, sin duda. A propósito de lo que decía ella sobre el tema del uso del plástico y del dinero, ¿no? Haciendo un apunte, un dato nada más. En Uruguay, 2.7 tarjetas por persona. Casi 3 tarjetas por uruguayo, ¿eh? Sí. No es menor el dato. No es menor para nada, ¿no? Las deudas cada vez son más astronómicas. Sí. Y vemos de repente en estos lugares donde se dan préstamos las colas que se hacen, ¿no? Ya que te metes en el tema, el diario El País hace 3 o 4 días sacaba un informe en el suplemento que pasa, si no mal recuerdo, donde hablaba de que unos 500.000 uruguayos en estas fechas toman crédito para pagar créditos. Sí. 500.000 uruguayos. Sí. Bueno, Mariana, queremos agradecerte enormemente. Es una fecha indicada como para, por lo menos, hacer este tipo de advertencias. No solamente a la persona, que como bien decías tú, de repente es la que menos se da cuenta, sino al entorno, ¿no? Es decir, que aquellas cosas que muchas veces por estas épocas las tomamos un poco en broma, son para tomar un poco en serio, para charlarlas un poco en serio y para ver hasta dónde la persona a la que nosotros estamos señalando con cierta cuota de ironía, etcétera, etcétera, es consciente de lo que está haciendo realmente, ¿no? Y a partir de allí buscar la ayuda profesional. Exactamente. Bueno, muchas felicidades. Bueno, que pasen muy bien y muchas gracias por habernos visitado. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.